Ay, muchachos, aprovechemos que ya que están llenando la encuesta, hagan de una vez lo de el formato de asistencia del día de hoy. Recuerden que está en su plataforma Moodle. Por si acaso, también se los voy a poner aquí en el chat. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi todo? ¿Terminan? Sí, profe, listo. ¿Alguien falta? Bueno, parece que no. Bueno, lo primero era la encuesta. Lo segundo, preguntarles sobre si ya han tenido alguna conversación con alguien de la universidad sobre la alternancia. Hace 8 días creo que no me acuerdo si era un coordinador, nos habló algo, pero si le soy sincero, profe, no está muy claro. Ah, ok. Pues la clase pasada, pero fue en otra clase, estuvo el coordinador académico y pues él decía que durante estas primeras semanas se iba a ir concertando con el tutor de las clases más, como las clases más importantes, por así decirlo, no recuerdo la palabra, eh, que como se iba a ir como haciendo lo del modelo de alternancia, pero pues obviamente eso teniendo en cuenta que todavía está sujeto a aprobación por parte de diferentes entidades.
Sí, precisamente, Oscar, esa es la cuestión que quería comentarles. Nuestra asignatura es una de esas asignaturas, digamos, fuertes, que en lo posible se debería ver presencial. Y está presupuestada para que se vea en alternancia. ¿En alternancia qué significa? Que se vaya presencialmente, ya que somos pocos, yo creo que todos podríamos ir presencialmente, pero, pero tengan en cuenta que eso no es una camisa de fuerza, que si ustedes como estudiantes ven que lo que les parece mejor quedarse en sus casas y continuar con la cuarentena en sus casas, se les hará su clase virtual y a nadie se le obligará pues, a asistir presencialmente si ustedes no lo ven necesario. Entonces ya son cosas que más adelante, en caso de que se permita la alternancia, porque todavía no está permitido para que la universidad empiece con alternancia, si llega a permitirse, entonces ya nos sentaremos a discutir si continuamos viendo la virtual, si quieren asistir, los que quieran asistir. Entonces quería como dejarles esa notica ahí. Bueno, lo tercero, antes de empezar, quisiera saber, ¿ustedes ven clases todo el día hoy? La mayoría de todos están en clase todo el día. Vemos clase de 1 a 3:15 y de 4 a 5:30. ¿Y esta es la última clase del día? Sí, Sí, señora. esta es la última. Ah, perfecto. Eso quería saber. Porque resulta, por ejemplo, Cristian no se ha unido, el compañero suyo, porque está trabajando y apenas puede se unan. Y hay algunos que están, que trabajan en la mañana, estudian toda la tarde y esta es la última clase del día. Entonces, como primera actividad, yo les voy a proponer que entren por favor a su plataforma Moodle. Voy a compartir pantalla. La primera actividad del día es para activarnos un poco porque a esta hora ustedes ya deben estar cansados, me imagino. Entonces, la primera actividad es una actividad de activación. Perdón, profe, entramos a la plataforma. Sí, Entramos a la entren por plataforma. favor todos a la plataforma Moodle. Todos. Yo les puse un video hace un momentico porque la idea no era que lo vieran antes, sino que lo vean en este mismo momento. Bueno, ya en la plataforma les subí para la semana 2 este video. Se llama Presta Atención, para que por favor todos lo empiecen a ver ahora mismo. El que no tenga acceso a la plataforma Moodle, lo voy ay, lo voy a dejar, voy a dejarles el video en el chat también. Recuerden que si no me escuchan, se escucha entrecortado o algo, me avisan, por favor. Profe, eso estuvo bueno. ¿Lo lograron ver todos? Nadie vaya a decir nada todavía. Por favor, me avisa si alguien falta. Si alguien falta, ya estoy buscando el video acá que se me cerró el YouTube. Está bueno, profe. ¿Todos lo lograron ver? Sí, profe.
Ese es Sí, un profe. video para activar nuestra atención el día de hoy. Pues la idea era ponerlo acá directamente, pero por el problema This is an awareness test. de que hay veces que no corre rápido, no sé si ustedes cómo lo ven, ¿cierto? Es mejor verlo Corre lento. desde sus propios celulares o computadores. Algo muy importante entonces es activar nuestra atención, y sobre todo cuando estamos ya después de haber trabajado, después de tener otro tipo de actividades y ya siendo esta la última actividad de la clase. ¿Qué les pareció el video? Está Pues bacano, profe. chévere, profe. Lo que pasa es que como uno en la parte mía era enfocado en la cantidad de personas de blanco haciéndose el pase, pero nunca pasó, pues, a pesar que pasó por el frente de la pantalla, nunca caí en cuenta que había una persona vestida de oso. ¿Y alguien vio el oso de primerazo? No, profe, yo tampoco lo vi. ¿Y si vieron la cantidad de pases o tampoco? ¿O menos? 13. No, sí pudimos contar la cantidad de pases. Lo que pasa es que de pronto, como nos dieron la instrucción desde el principio de contar la cantidad de pases, solo nos concentramos en eso. Claro, pero hay que tener en cuenta el entorno. Esta es una campaña que se hace, por ejemplo, para cuando uno va a manejar. Entonces, para que usted esté alerta, no solamente del camino, sino, por ejemplo, de cualquier animal que se pueda cruzar en la calle, ¿cierto? Los ciclistas, etcétera. Entonces y nosotros, digamos, como desde la administración, nos sirven estos tests porque significa que tenemos que estar pendientes de todo, no solamente enfocarnos en una cosa. Hay cosas que son muy obvias y pueden pasar desapercibidas a nuestros ojos y nosotros las ignoramos porque no prestamos atención a todo el entorno en general. Bueno, ya realizada la actividad, vamos a continuar. Nos hicieron falta de la semana pasada 4 principios de la economía. Perdón, profe, Entonces, yo no entré a a la asistencia, no le he colocado. no, en cualquier momento de la clase lo puedes hacer, José. Igual eso demora un minuto. En cualquier momento del día, ¿listo? Y está Igual, ahí y están ahí en la plataforma, ¿cierto, sí, profe? en la La plataforma. mod. Es el mismo link que aparece al principio. Aquí está, en la parte de formato de asistencia. Este siempre va a ser el mismo link. Formato. Lo que pasa es que, profe, yo lo estoy haciendo ante mi celular y en ese celular, o no sé si a los compañeros le pasarán, pues que no están en un ordenador, hay cosas que no me aparecen aquí en el ¿La teléfono. mudo? ¿El mudo? Entonces, pues hay cosas que no he podido todavía porque no me Ya, aparecen en el teléfono. ya. José, pero mira que en el chat también se las dejé. Por si acaso no puedes, desde el chat, ahí está, es el último link que les dejé en el chat. Mira a ver si Listo, por profe. ahí de pronto. Ok, Bueno, profe, te lo miro. Gracias. entonces damos inicio a la clase. Les decía que, como ustedes se dieron cuenta, la clase pasada nos hicieron falta unos principios de la economía, llegamos hasta el punto 6. Entonces vamos a tocar el del 7 en adelante. Les voy a proponer algo para que nos rinda un poco en esta sesión, porque lo que quiero es que se pueda abordar el contenido propuesto para las semanas y que alcancemos, que no nos vaya cogiendo la noche, porque la idea es que las cosas se vean bien, pero también abordar la cantidad de contenidos necesarias según el currículo de la asignatura. Profe, hay un Bueno, compañerito que no lo está escuchando, Manuel Arenas, escribió por el chat. ¿ustedes me escuchan? ¿Todos me escuchan bien o se escucha entrecortado? ¿Será Manuel el único que tiene problemas? Yo lo escucho bien. Yo Sí, también. todos lo escuchamos. Entonces debe ser Manuel. Manuel, por favor, pues si quieres salte y vuelves y entras a ver si así mejora la... Eso, acabo de entrar. Manuel, ¿me escuchas? Arena. Perfecto, ahora sí. Muchas Listo. gracias. Bueno. Profe, perdón, qué pena molestarla. ¿Será que me puede regalar el primer paso, solamente el primer paso? Yo le hago una capturita de pantalla
que ese me faltó la semana pasada hacerle la capturita de pantalla para tenerlos acá presente. ¿Cuál primer paso, José? De este que estamos viendo, el gobernatorio de mejora, de lo que estamos viendo, estamos en el paso séptimo y Sí, lo el vimos, texto ya lo vimos. Y no, vamos a pero iniciar el séptimo. no, pero de la semana pasada, la verdad no le hice la captura de del primer paso, o sea, del 1 al 6, Ah, el del 1, primer el 1, principio de la economía. Ok, sí, el 1, ese, profe, gracias. listo. Recuerda, José, que en la plataforma, aquí donde dice semana 1, descarga aquí, en este link, puedes descargar todas las diapositivas. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Entonces vamos hacia el paso 7, hacia el principio número 7. La idea es que me permitan, si les parece bien, exponer los que faltan y si tienen alguna precisión o claridad, la hacemos toda al final pues al terminar los 10 principios como para que nos rinda un poco. ¿Qué les parece? Esa es una buena idea, profe. Sí, Yo Sí, mejor. pienso que está está bien. bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos con el séptimo principio. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados de mercado. Por favor, puede ser Wilson, me colabora con la lectura de la diapositiva. Claro, profe. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado, falla del mercado, situación en la cual el mercado por sí solo no asigna los recursos suficientes. Externalidad, impacto de las acciones de una persona sobre el bienestar de otras. Poder de mercado, capacidad que tiene un solo actor económico o un grupo pequeño de actores económicos de ejercer influencia considerable en los precios del mercado. Bueno, entonces este principio de qué trata en general. Si ustedes se dieron cuenta en el sexto principio, el último que vimos la clase pasada, hablábamos de que normalmente el mercado asigna bien los recursos, pero hablábamos del caso de Avianca y de que se presentaban fallas. Entonces, en el momento en que hay fallas de mercado es cuando el gobierno interviene para tratar de solucionar esas fallas. Y las fallas se pueden presentar de varias formas. Esas fallas pueden ser, por ejemplo, externalidades. Ahí dice muy bien impacto de las acciones de una persona sobre el bienestar de otra. Y las externalidades no solamente tienen que ver con las acciones de las personas, sino también las externalidades pueden verse como cosas externas, digamos, por decir el clima. Entonces hay externalidades que nos impactan negativamente y el mercado y el gobierno puede entrar al mercado a ayudar a las empresas. Por ejemplo, una externalidad puede ser un terremoto. Y en un terremoto puede que muchas empresas se vengan abajo en su infraestructura física. Entonces, digamos que si no existiera la mano del gobierno para ayudar en esos casos, uno diría, pues la empresa se cayó, perdió todo, chao. Después mire cómo se inventa otro proyecto, lo que sea, ¿cierto? Pero ante esa externalidad, el gobierno mete la mano y puede brindar ayudas a los empresarios que tuvieron, empresarios, microempresarios, etcétera, que tuvieron pérdidas por causa del terremoto. Entonces ahí es donde entra la mano del gobierno. O la falla de mercado también se puede presentar en términos de poder de mercado. Es la capacidad que tiene un actor económico de influir en los precios. Por ejemplo, poder de mercado. Nosotros recientemente lo vimos en esto de la crisis del coronavirus. Si ustedes se dieron cuenta, el costo de los tapabocas de un momento a otro, aumentó impresionantemente. Entonces los productores o los que tenían reservas de tapabocas o de gel antibacterial se dieron cuenta de que tenían poder de mercado, un poder de mercado mayor al de otras personas al poseer estos recursos. Y lo que hicieron fue aprovecharse de que tienen ese poder de mercado, de que tenían ese poder de mercado y aumentar los precios para obtener mayores beneficios económicos. Ahí es donde se supone el gobierno tiene que entrar a mediar, porque tiene que entrar a controlar O a eso, regular, profe. sí, tiene que entrar a controlar ese tipo de acciones porque porque, por ejemplo, en esta época de pandemia hubo personas que se lucraron excesivamente de la necesidad de otros.
entonces el gobierno puede entrar a controlar los precios. ¿Por qué? Porque entonces si vemos en general todo, el mercado a veces falla, que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que yo les decía la clase pasada, tratamos de tener entonces un equilibrio. Todo no debe quedar en las manos del mercado, ¿cierto? Y todo no debe quedar en las manos del gobierno. Debe haber como un equilibrio para poder, para que una economía funcione bien. Bueno, ¿cómo funciona la economía? Sobre cómo funciona la economía se refieren los principios número 8 y del número 8 al número 10. El principio número 8, el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. ¿Qué podemos decir aquí? Productividad, cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de trabajo. Si ustedes ven, normalmente nosotros medimos la capacidad que tienen los países de producir con algo que se llama el Producto Interno Bruto. Y se saca una estadística de Producto Interno Bruto anual, que es muy importante tener en cuenta, que los países que tienen mayores niveles de Producto Interno Bruto son los países en donde el nivel de vida de sus habitantes es mayor, en general. Aunque, por ejemplo, no vamos a, digamos, a particularizar porque hay que analizar que de todas maneras, aunque el nivel de vida en muchos países sea alto, internamente puede que existan y en general existen desigualdades sociales o desigualdades en la distribución de riqueza y hay algunos países que aunque tengan su Producto Interno muy alto, tienen unos índices de pobreza también altos. ¿Por qué? Porque hay una distribución de la riqueza muy inequitativa. Pero en general, ¿qué podemos decir? Que cada vez que un país aumenta su capacidad de producir, aumenta también el nivel de vida de sus habitantes porque sus habitantes están más empleados, están más, digamos, más activos en la economía. Hay más posibilidad de empleo, de recursos, de consumir ciertos bienes, etc. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, comparemos el nivel de vida en un país como Estados Unidos, el nivel de vida en un país como Colombia o el nivel de vida en un país como Nigeria. Entonces podemos decir, Estados Unidos efectivamente tiene un Producto Interno Bruto muy alto en comparación con el colombiano, pero Colombia tiene un nivel, un Producto Interno Bruto muy alto en comparación con Nigeria. Y el nivel de vida se ve reflejado, sin tener en cuenta, digamos, esa particularidad de la distribución interna en la riqueza, que eso son cosas como que se analizan luego ya más de acuerdo a cada país y nosotros estamos tratando en este momento es de generalizar, de ver lo que se ve, lo que se ve más como más evidente. Bueno, entonces sigamos con el noveno. Me avisan por favor si en algún momento me dejan de escuchar o algo, estoy pendiente del WhatsApp o lo que sea, para no quedarme hablando sola. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Principio 9 y principio 10 tiene mucho que ver con la tarea que ustedes desarrollaron sobre inflación cero. Entonces, el gobierno, digamos, que es muy normal, por ejemplo, aquí en Colombia, se encuentra en déficit. Entonces, ¿qué significa que tiene déficit? Que no tiene los recursos suficientes para desarrollar sus proyectos como gobierno, para cubrir todas las necesidades de la población, etcétera, ¿cierto? Entonces el gobierno puede verse tentado a imprimir dinero para suplir esos huecos en el gasto público que no tiene. Pero entonces, esa impresión de dinero puede causar un aumento exagerado en los precios de la economía. Por eso es muy importante hablar del papel del Banco de la República y de la autonomía del Banco de la República. Porque así el gobierno quiera imprimir dinero, está el Banco de la República y en general en todos los países se llama el Banco Central, que
determina cuándo es beneficioso o no para la economía la impresión de dinero. Y muchas veces el gobierno, así quiera imprimir dinero, no lo va a poder hacer porque el Banco de la República no se lo va a permitir. Porque Profe, esto puede causar espérame un segundo, José. Esto puede causar un desbalance en la economía. O sea, ¿qué significa? Que si en algún momento el gobierno necesita imprimir dinero y tuviera la capacidad de hacerlo por encima del Banco de la República, pudiera generar una crisis total de precios al incrementarse impresionantemente los precios en general en la economía por la cantidad de dinero en efectivo que encontraríamos en circulación. disculpe, profe, ¿y en qué se mide, por ejemplo, el Banco de la República para hacer el papel moneda? ¿En qué se basa? ¿En la cantidad de oro que pueda, la cantidad de recursos o el oro que tenga el país? No, eso no es algo sencillo de manejar, José. O sea, eso son una cantidad de variables que ellos miden. Miren, por ejemplo, las tasas de interés, y las tasas de interés no solamente generales, sino particulares con las tasas, bueno, con cada país, miden una cantidad de cosas, se dan cuenta, por ejemplo, de los movimientos de las bolsas mundiales. O sea, es que el saber si yo imprimo o no imprimo dinero no solamente tiene que ver con cómo se maneja internamente mi país, sino cómo está la economía mundial en general. Son una gran cantidad de cosas y plantean una cantidad de modelos que matemáticamente son muy, muy, muy complicados para llegar a estas conclusiones. O sea, hay gente bastante preparada para hacer estas cosas y son muchos factores, muchísimos factores los que, digamos, están alrededor de decidir si yo imprimo o no imprimo dinero. Bueno, Cristian acabó de llegar, espérenme un segundo, le voy a admitir acá. Hola Cristian, bienvenido. Estamos viendo la última parte de los principios de la economía. Bueno, continuamos con el principio número 10. Principio número 10, la sociedad enfrenta a corto plazo la disyuntiva entre inflación y desempleo. Por eso les decía que este principio 9 y 10 tiene mucho que ver con la tarea que ustedes desarrollaron. Porque efectivamente esta disyuntiva entre inflación y desempleo es lo que ustedes observaron en el video de la curva de Phillips, ¿cierto? Y en el artículo. Por ejemplo, puede ser, Oscar, ¿me puedes por favor dar lectura a la diapositiva? Sí, señora. 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Ciclo económico. Fluctuaciones irregulares y en gran medida impredecibles de la actividad económica, medida por la producción de bienes y servicios o por el número de personas empleadas. Si ustedes se dieron cuenta con el trabajo que hicieron, con las opiniones, con la lectura de la noticia y en general con el trabajo que ustedes hicieron, con el análisis, algunos lograron identificar que hay unos ciclos, que si hay más dinero en la economía, entonces resulta que aumenta la demanda de bienes, ¿cierto? Entonces los consumidores empezamos a demandar más cosas. Pero al demandar más, las empresas empiezan a producir más, aumenta la producción. Pero, ¿qué pasa? Que ese aumento de la producción también va acompañado normalmente de un aumento de precio, porque como hay más gente demandando, las empresas aumentan el precio para conseguir mayores ganancias, ¿cierto? Y ese aumento de esos precios de la producción va acompañado de un aumento en el empleo. Pero cuando ustedes vieron tal vez el artículo, se dieron cuenta que aquí ocurrió entonces lo contrario. Entonces resulta que hubo una disminución de la cantidad de dinero que había en la economía, una disminución de la demanda de bienes. A causa de esa disminución de la demanda, las empresas dejaron de producir ciertos productos, muchas empresas cerraron o tuvieron que prescindir de empleos. Entonces hubo una desaceleración en ese sentido, hubo un aumento del desempleo, ¿cierto? Y el aumento del desempleo causa por sí solo que haya una disminución
de la demanda de los bienes. Entonces hay ciertos ciclos que se llaman los ciclos económicos. Bueno, aquí terminaríamos la parte de los principios de la economía. Recuerden que aquí está la bibliografía de donde se tomaron las ideas principales. Y si alguien tiene alguna pregunta, anotación, etcétera, entonces la hacemos en este momento. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Me están escuchando? Sí, pero la estamos escuchando. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, no? ¿O seguimos con la Profe, semana 2? sobre lo que nosotros hicimos, las empresas, que fue uno de los puntos que lo puse yo ahí, por ejemplo, que muchas empresas quebraron, pero otras no. Otras, al contrario, subieron su porcentaje en ventas, pero al subir su porcentaje también en ventas, esas empresas están recibiendo los 4 auxilios que da el gobierno, o están recibiendo, pero ellos tuvieron despidos masivos y rebajaron sueldos. ¿A esas empresas no las regulan? Pues la mayoría de empresas están reguladas, José, o sea, aquí hay unas normas comerciales que, por ejemplo, impiden el monopolio, digámoslo así. O sea que no debe o no puede existir una empresa que se dedique a hacer una sola cosa por encima de las otras, que hay posibilidad de que otras entren en competencia. Pero digamos que las regulaciones tienen más que ver como desde el punto de vista no productivo de la cantidad de productos o que se produce, sino más bien como desde el punto de vista normativo de que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo entre a regular a sus empleados, ¿cierto? Que todos los empleados tengan seguridad social, que se les reconozcan las horas extras en caso de que se hagan horas extras, bueno, de las jornadas de trabajo. Eso es más bien como la regulación que se da, que las jornadas de trabajo no puedan exceder, por ejemplo, las 12 horas diarias, bueno, los turnos y reemplazos, los descansos, tiene que ver es más como por ese punto de vista, pero sí hay regulación. Si no hubiera regulación, pues sería el momento en el que estaríamos trabajando 18 horas diarias, por ejemplo. No, sí, profe, pero lo que yo me refiero más que todo, por ejemplo, en este tiempo que llevamos de pandemia o de esta problemática que tenemos el COVID-19, hay empresas, no, un ejemplo muy particular, por ejemplo, la empresa de mi esposa. En este periodo donde ella trabaja, esa empresa ha subido su porcentaje económico casi a un 120, 130%. Pero esta empresa ha hecho despidos, le ha rebajado los sueldos a sus empleados y aparte de eso, está recibiendo, por eso digo que son 4 auxilios que el gobierno le ha dado a las empresas. Entonces, lo que yo hablaba con mi esposa sobre eso era que, ¿cómo es posible que si están recibiendo esos auxilios, porque están haciendo despido y porque les tienen los sueldos rebajados? Porque ya llevan 4 meses con los sueldos rebajados a un 30%. Entonces yo digo, ¿en dónde está la empresa o las entidades que regulan que para ellos poder recibir esos subsidios que le dan o esos alivios económicos que le dan a las empresas? ¿Quién lo está regulando y quién se está verdaderamente verificando que esa empresa no haga esos despidos ni tampoco rebajen los sueldos? Bueno, ahí son varias cosas las que intervienen, José, porque hay que tener en cuenta que bueno, esto se está grabando, que los gobiernos de todas maneras, de alguna forma no, en general, los grupos económicos tienen mucha influencia en la elección de los gobiernos, ¿cierto? Y eso no es solamente, digamos, de una forma altruista, esto tiene una motivación y la motivación es que se les permita, por ejemplo, en estos casos, realizar ese tipo de acciones. ¿Qué digo yo? Ahí entra otro tipo de regulación
que es la regulación de la que debe hacer la propia sociedad. Hay muchas personas que están en contra, por ejemplo, de la creación de sindicatos y de la participación de los empleados en sindicatos, pero si ustedes se dan cuenta, en estos casos, eh, las empresas que poseen sindicatos son las empresas en las que se han mantenido los niveles económicos de los trabajadores, no se permiten, por ejemplo, los despidos, o no es tan sencillo porque la unificación de los trabajadores permite que tengan un poder en las decisiones de mercado, ¿cierto? De forma que puedan proteger sus intereses como trabajadores. Entonces yo diría que ahí también hace falta esa parte, porque si hay dónde y cómo justificar que los propios empleados también están siendo afectados por el COVID, porque no es justo que si una empresa se está lucrando de esa forma, no distribuya de alguna manera las ganancias con sus empleados, sino que al contrario, el beneficio sea solamente particular. Entonces, diría yo, en el caso de la empresa de su esposa, debería de existir algún tipo de organización de trabajadores que que les permitiera ir al Ministerio de Trabajo, que en este caso el Ministerio del Trabajo es el que regula esas cosas, a poner las distintas demandas, o sea, porque no, eh, bueno, tal vez es que no estamos acostumbrados a escuchar esa palabra de sindicalización, de organización, ¿cierto? Pero son cosas que hacen falta en estas épocas y hay Sí, empresas que se han sostenido gracias a ese poder de negociación que tienen los empleados respecto a sus empleadores. sí, eso se hace, profe, pero muchos no lo hacen por miedo a un despido, porque pues Claro, pero precisamente, digamos eso es intencional, ¿cierto? Porque precisamente a los empleadores, digamos, no les convendría que sus empleados estén sindicalizados, aunque esa es una visión muy, digamos, muy anticuada, porque eso no ocurre en otros países o en países desarrollados, donde al contrario digamos como que se alaba que existan estas formas de unificación entre los trabajadores, donde para las empresas es muy importante que sus trabajadores tengan buenos salarios, tengan bienestar, tengan tiempo de ocio, ¿cierto? Porque está demostrado que un trabajador que va a trabajar feliz a su empresa rinde muchísimo más. O sea, es que es un beneficio para la propia empresa. Pero nosotros en estos países todavía no estamos acostumbrados a esas cosas y utilizamos, digamos, utilizamos teorías de hace 100 años y lo que hacemos es que si se reduce la ganancia de mi empresa, yo lo primero que miro es mirar cómo le damos el salario a los trabajadores sin pensar en que eso va a redundar en un peor trabajo. Entonces son muchos factores que hay que analizar ahí en esos temas, José. listo, profe, gracias. Bueno, seguimos con el contenido de la semana 2. Cristian, si no se ha visto este video, lo invito a que se lo vea. Bueno, el tema principal Listo, profe. El tema principal de nuestra semana son los fundamentos económicos y las elasticidades. Aquí pueden descargar las diapositivas de esta semana. Este video tutorial es para que ustedes puedan desarrollar el trabajo en casa. ¿Listo? Entonces vamos a las diapositivas. Profe, una Profe. preguntita, qué pena. Profe, Dime, Mónica. con respecto al video, mira que yo estuve metiéndome a la biblioteca, pero como todavía no nos han pasado a nosotros los usuarios ni las contraseñas, entonces no sé cómo ingresar. Y Bueno, yo ya escribí, pero no me han dado respuesta. Y me bueno, imagino que a todos los compañeros les ha pasado lo mismo. esa es la Sí, pregunta. eso mismo le iba a decir. Sí, Ah, exactamente, qué pena, Mónica y profesora. qué Nosotros pena. tenemos el usuario, mas no tenemos la contraseña. Y yo personalmente he intentado con número de cédula, con apellido, con
Y pusieron el número de Uniremington. cédula en ambas. Yo Cédula también he civil. puesto de todo y no Ah, da. bueno. Entonces déjenme, yo le voy a escribir hoy al coordinador y le digo que todos los chicos de mi grupo no han podido ingresar y que es para una actividad necesaria de clase. ¿Listo? Profe, Yo creo que nos tienen que crear el correo institucional, porque la verdad todavía no lo tengo tampoco. Ah, bueno, listo. No, es que ninguno nos han dado correo Ujú. institucional, todos estamos como con el correo personal. Listo, yo ya me pongo. Perdón, profe y Mónica. Yo entré y ahí me aparece el correo, en el caso mío aparece jose.garcia.uniremington.edu.co, Sí, mira que sí pero aparece el correo, pero no sirve. exactamente, no tiene Sí, ningún sentido, no no sirve. tiene sentido, O sea, no pueden usarlo. no se puede usar, No, profe. no, porque no sirve, porque no. Es más, en la inducción que dieron, dijeron que eso era un correo provisional. Ok, Entonces, no sé. bueno, yo les voy a averiguar eso profe, qué ahora pena. que acabemos. Dime, Oscar. Pues de pronto para los compañeros, la inducción que nos dieron el sábado antes de empezar ya el semestre como tal, ellos sí habían dicho que, digamos, el usuario y la contraseña había que pedírselo como a la persona encargada de la biblioteca de la universidad o algo así. Pero ellos nos dieron un correo y nos dieron una contraseña con la cual todos podemos entrar para, digamos, revisar o mirar la página pues, de la biblioteca. Entonces yo pues, se los voy a compartir para Ah, las bueno, personas que de pronto no saben, mientras, digamos, nos solucionan esto Sí, sino que del ese usuario. era como un opcional, ¿cierto? Ese era un provisional que sí, estaban dando para todos. ese correo lo que pasa es que no les permite descargar cosas, sino solamente ver en línea, pero no importa, nos sirve mientras tanto para hacer la tarea de esta semana. Listo, Listo, Oscar, compañero. entonces, gracias por la colaboración en ese tema. Bueno, entonces, seguimos con fundamentos de la economía. Yo quiero saber, antes de iniciar, si ustedes están viendo alguna clase de matemáticas. Todavía no, No, profe. Ninguna, profe, ninguna. Nada de matemáticas. Nada de matemáticas, cero. Bueno, vamos a iniciar y si de pronto tenemos problemas con la lectura de unas gráficas, les voy a dejar material extra para que revisen, pues porque la idea no es que, Profe, se le está entrecortando. bueno, ¿será que entonces más bien desactivo un momento la cámara para mejorar el ancho de banda? A ver, ¿cómo me escuchan? ¿O entrecortado todavía? Yo lo escucho bien. Sí, yo la escucho. Ya se le escucha bien, profe. ¿Listo? ¿Sí me escuchan bien? Bueno, les estaba comentando que para el análisis de algunas y de muchas cosas que vamos a ver en el curso es necesario tener un nivel de matemática básico, que puede que ustedes no lo recuerden y que se debe ver en los primeros cursos de matemática. Yo pensé que de pronto ya estaban en alguna mate 1 o algo así, pero bueno, no importa. En caso de que no comprendan cómo se resuelven algunas cosas, yo les voy a dejar unas páginas, unos videitos para que ustedes sepan, para que miren y resuelvan sus dudas matemáticas desde ahí, porque la idea no es que, digamos, el curso nuestro se nos vaya a desenfocar hacia a resolver cosas de matemáticas, sino que, pues, tenemos de hecho muy poco tiempo para abordar mucho contenido. Entonces, vamos a comenzar nuestras diapositivas de esta semana. Bueno, lo primero es que vamos a hablar de los agentes económicos. A ver, Sebastián, ¿me puedes colaborar, por favor, con la lectura de el agente económico empresa? Listo, profe. Característica. Son dueñas del factor de producción capital, papel. Su principal objetivo es la maximización de sus ganancias a través de la producción de bienes y servicios. Muy bien. Digamos que esta es la característica general de las empresas.
Normalmente son las dueñas del capital, y a esto se refiere a las dueñas, por ejemplo, de la maquinaria, de los edificios, etcétera, ¿cierto? Y un objetivo que tienen las empresas es la maximización de sus ganancias. Manuel Arenas, ¿me puedes colaborar con la lectura del actor económico Familias? Listo. Eh, Son dueñas del factor de producción trabajo. Su principal objetivo es adquirir recursos para ejercer su consumo de bienes y servicios. Ok. Aquí, ¿qué podemos decir sobre las familias? En general, nosotros las familias las vemos como proveedoras de fuerza de trabajo para las empresas. Y el objetivo de, de la familia y de cualquier familia es subsistir. Entonces, obtener los bienes necesarios para el consumo para poder subsistir. Seguimos. Carlos Mario, por favor, colabórame con la lectura del último. Estado. Es el ente regulador. No suelen ser dueños de factores productivos, pero tienen incidencia directa en las decisiones de producción y consumo de los otros dos agentes. Su principal función es la de corregir las fallas de mercado a través de impuestos y subsidios. Asimismo, es el encargado de suministrar otros servicios como la defensa y definir las normas o leyes. Perfecto. El Estado en este caso es el ente regulador. Normalmente los dueños de los factores productivos son las empresas, pero también muchas veces hay empresas que son del Estado, como por ejemplo Ecopetrol. Pues ahora es parcialmente del Estado, pero normalmente, bueno, antiguamente era una empresa totalmente estatal. Y la función es corregir esas fallas de mercado que vimos ahorita en los últimos principios de la economía, a través de impuestos o subsidios. Por ejemplo, una forma en la que interviene el Estado es a la hora de establecer aranceles para la importación, por ejemplo, de maíz, o para la importación de productos que se elaboran aquí internamente. ¿Con qué finalidad? Para que el producto importado tenga un precio, digamos, competitivo con relación al producto que se elabora aquí en el país, de modo que no se desincentive la producción, la industria de ese bien dentro de nuestro país y si permanezca, digamos, sí, se proteja de alguna forma esa industria. Entonces, si ustedes ven, esa es una forma en la que el gobierno interviene para corregir fallas, que si no se dieran de esa forma, podrían ocasionar que muchas de las cosas que se producen internamente en el país, eh, que pues, se dejaran de producir y se extinguieran muchas industrias, como por ejemplo la industria textil. Bueno, en general, esos son los tres agentes de la economía. ¿Qué puedo decirles aquí y que tienen que tener en cuenta de aquí en adelante? Que cuando nosotros en economía analizamos todas estas cosas, lo hacemos de una forma tratando de ser muy simplistas, muy abstractos, porque digamos que si vamos a la economía real, vamos a encontrar una grandísima cantidad de agentes y muchas cosas más, ¿cierto? Pero la idea de abstraernos y de simplificar para el análisis es una forma de poder luego tomar esas herramientas de análisis que utilizamos al analizar economías, digamos, muy simples, para analizar ya casos concretos de nuestra economía real. Digamos que esto nos ayuda a que nosotros de alguna forma aprendamos a analizar. Bueno, los factores de producción, ¿cuáles son los factores de producción? En las economías sencillas, los factores de producción suelen ser dos, capital y trabajo. Me refiero a, es sencilla, a esa abstracción de las que les estoy hablando, porque
No hay una economía, digamos, sencilla al punto en que solamente hablemos de capital y trabajo. Hay muchos otros factores de producción. En esto influye hasta el clima. Pero digamos que los factores más representativos son el capital y el trabajo. En una economía moderna podemos ver el trabajo y el capital de diversas formas. Al capital lo podemos ver como la maquinaria, como la inversión, como los edificios, lo que yo les mencionaba ahora, que las empresas normalmente son dueñas del capital, ¿cierto? Dueñas de los medios de producción. Y el trabajo lo podemos ver como desde el punto de vista del trabajador, como los propios trabajadores, las destrezas, las habilidades que tengan los trabajadores, la experiencia. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Vamos Bien, bien, profe. profe. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestro primer modelo. Este modelo se llama modelo de flujo circular. ¿A qué me refiero con modelo? Modelo es algo que plantean los economistas para economías sencillas, para economías abstractas, para poder realizar análisis, lo que les decía hace un momento, de una forma simple, pero que de algún modo pueda yo llevar esos análisis a la vida real. Entonces, el modelo de flujo circular me plantea que hay dos agentes representativos en la economía. Entonces, están las empresas y están las familias. Además, hay dos partes o dos lugares donde las familias y las empresas interactúan. Está el mercado de bienes y servicios y está el mercado de factores de producción. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miran las flechitas anaranjadas, significa el flujo de insumos de productos, va hacia allá, ¿cierto? En el sentido de las manecillas del reloj. Y el flujo de dinero es contrario a las manecillas del reloj. Bueno, alguien que por favor me intente explicar o me diga qué cree que significa esta flecha verde que va de familias a mercado de bienes y servicios. Significa como el dinero que gastan las familias, las personas para obtener esos bienes o servicios. Muy bien, Manuel. Sí, precisamente. Entonces, las familias, ¿qué es lo que hacen? Hay un flujo de dinero que va de la familia al mercado de bienes y servicios porque la familia lo que hace es coger su dinero y gastarlo en el mercado de bienes y servicios. Bueno, ¿y esta flecha anaranjada entonces qué significa? Es lo que recoge las empresas. Es lo que José, recoge las empresas. ahí no hay empresas. Estamos hablando, mira bien, aquí estamos interactuando las familias con el mercado de bienes Familias, y sí. Profe, reflejaría como el producto que tiene a cambio del dinero que gastó. Perfecto, Manuel, sí, señor. Entonces, por un lado hay un flujo de dinero, ¿cierto? Que es la flecha verde. Y por el otro lado, el mercado a cambio del dinero entrega bienes y servicios hacia las familias. ¿Listo? Ahora entonces miremos esta flecha verde. ¿Qué hay entre empresas y mercado de bienes? El flujo de dinero. Sí, pero ¿qué significa ese flujo de dinero? Que las empresas Del- reciben el dinero del mercado y de la venta de los bienes y los servicios. Perfecto. Entonces, es cierto que las empresas lo que hicieron fue poner sus productos a la venta en el mercado de bienes y servicios y a cambio recibieron dinero. Entonces, esta flecha anaranjada significa la entrega de los productos, el flujo de insumos, ¿cierto? Que hay de las empresas al mercado de bienes y servicios. Miremos esta flecha verde entre las empresas y el mercado de factores de producción. Es el dinero que invierte la empresa a la compra de materiales, profe. Muy bien, José. Sí, señor.
Y de aquí para acá, entonces podríamos decir que es el flujo de insumos, ¿cierto? Los productos que van a utilizar las empresas para luego ir hacia el mercado. Esta flecha anaranjada, ¿qué opinan? ¿Qué creen que significa? Profe, significa que los que producen esos insumos son las familias. Sí, pero ¿qué es lo que fluye? Como que las familias trabajan para ese, es el pago del salario, ¿no? No, ese no No, es el ellos no salario, dan la mano de obra, profe. es la mano de obra, precisamente. Entonces, aquí lo que las familias venden es mano de obra, de aquí para allá fluye mano de obra, pero de aquí para allá, ahí está lo que decía Manuel Arango. ¿Qué fluye? El salario, ¿cierto? Entonces, por un lado, va desde las familias hasta el mercado de factores de producción la mano de obra, y por el otro, por el pago de su mano de obra, los salarios. Entonces, ese, digamos, es un modelo de flujo circular muy simplista porque hay muchos más actores que actúan ahí en la economía, pero si ustedes se dan cuenta, nos sirve para analizar de qué forma es que se maneja tanto el flujo de productos e insumos como el flujo de dinero de la economía en general. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Todo claro, profe. Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver algunas definiciones con qué fin. Resulta que lo que vamos a ver en nuestra tercera semana es el modelo de oferta y demanda. Así como ahorita vimos el modelo de flujo circular, vamos a ver un modelo que establece la ley de la oferta y la demanda, pero para verlo es necesario que manejemos algunas definiciones para pues, llegar un poco más claro. Bueno, entonces la primera definición que vamos a ver es la definición de mercado. Juan David, por favor, ¿me colaboras con la lectura de mercado? Mercado, grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio particular. Los compradores son el grupo que determina la demanda y los vendedores el grupo que determina la oferta de dicho producto. Perfecto, entonces, ¿qué podemos ver con eso? En general, el mercado y la economía, ¿cierto? Está conformada por una gran cantidad de compradores y vendedores que todo el tiempo estamos realizando transacciones. Bueno, la siguiente definición es competencia. Mónica, ¿me puedes colaborar, por favor, con la lectura de competencia? Competencia, mercado en el que hay múltiples compradores, hay de todo y variedades e individualmente ninguno de ellos suele tener un impacto significativo en el precio de mercado. ¿No se ven bien las diapositivas? No, ya, ahorita sí. Ah, bueno. Entonces, competencia, ¿cierto? Hay múltiples compradores y vendedores. ¿Qué podemos decir aquí? Y si ustedes ven ese pedacito que dice individualmente, ninguno de ellos suele tener un impacto significativo en el nivel, ay, perdón, aquí me quedo, lo tengo que corregir, en el precio de mercado. Digamos que esto sería lo ideal. Si hubiera una cantidad de compradores y vendedores y que ninguno pudiera, a través de lo que vimos en los principios de economía, con su poder de mercado, modificar los precios. Pero en la realidad es un poco más complicado. Si ustedes ven la competencia, muchas veces la competencia es desigual. Ahí es donde, por ejemplo, según lo que hablaba José, debería entrar el mercado a regular ciertas prácticas, ¿cierto? Para permitir que la competencia fuera de alguna forma más equitativa. Diría yo que gracias a muchas fallas del mercado es que es muy difícil y a la poca regulación es muy difícil que se generen nuevas empresas, porque si ustedes se dan cuenta, muchas veces los incentivos que se dan de parte del gobierno son para empresas grandes.
la mayoría son para empresas grandes. Y a la mediana y pequeña empresa se les da muy duro desde el punto de vista de la regulación, de la cantidad de papeleo y cosas que tienen que cumplir para salir al mercado, ¿cierto? Y adicional a ello, pues que las pequeñas y medianas empresas tienen que entrar a competir con productos o con un mercado que ya está posicionado o que está acaparado a veces por ciertas empresas. Entonces, digamos, lo ideal sería que todos pudiéramos competir en igualdad de condiciones, pero eso es algo ideal que estamos muy lejos como de llegar a ver. ¿Alguien tiene hasta aquí una opinión, algún comentario, etcétera? ¿Sí están escuchándome bien? ¿Sí están viendo bien las Sí, diapositivas? profe. Sí, Sí, sí. señora, todo muy claro. Perfecto. Bueno, concepto de demanda. Esto es algo que ustedes van a manejar todo el tiempo de aquí en adelante en su vida como administradores y que es muy necesario que quede muy claro. Manuel Arango, ¿me puedes por favor colaborar con la lectura? Demanda. Cantidad demandada. Cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y tienen la capacidad de comprar. Ley de la demanda. Si todo lo demás permanece constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien aumenta. Bueno, digamos que nosotros estamos muy acostumbrados a tratar de la oferta, la demanda, ¿cierto? Pero estos son términos como más precisos de lo que es la demanda y la ley de la demanda. Entonces, la cantidad de la demanda, eso lo vemos, lo sentimos nosotros cada vez que vamos al supermercado a hacer compras o vamos a la tienda de ropa, etcétera, ¿cierto? Es la cantidad de un bien que nosotros como compradores estamos dispuestos eh, y tenemos con qué comprar, ¿cierto? Entonces, pero no solamente, digamos, es individual, sino que la cantidad demandada se mide en cantidad de consumidores. Perdón, profe. Eso también aplica cuando en el mercado de pronto, en este caso hablemos de frutas y verduras, están en Ujú. cosecha y cuando se acaba la cosecha, entonces hay escasez de esos alimentos y le suben el precio. Sí, o sea, la demanda y la oferta siempre van a estar al lado del análisis de los precios de los productos. Lo que va a cambiar el análisis es precisamente digamos, como el estado en el que hagamos el análisis. Entonces, si hacemos el análisis cuando hay cosecha, entonces hacemos un análisis de demanda y de oferta, ¿cierto? Cuando hay cosecha, hay mucha producción de frutas, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver más con la oferta, porque cuando hay cosecha, entonces tratamos de verlo desde el punto de vista del productor. Porque, digamos, desde el punto de vista de la demanda, si hay muchas manzanas, puede que disminuya el precio, ¿cierto? Y los consumidores tiendan a consumirlas. Pero es más desde el punto de vista del productor, porque el productor de alguna forma va a poner sus precios de acuerdo a si hay cosecha o si no hay cosecha. No sé si más o menos te aclaro el tema, José. Sí, profe, pero también también en cuestión del transporte y la gasolina, que también veo también o el dólar, que muchas veces está rigiendo todo a la base del Sí. dólar o a los precios del combustible o en el mismo transporte. Sí, lo que pasa es que aquí lo que estamos haciendo es un análisis de las cantidades que se producen, de las cantidades que se demandan. Esto tiene que ver con lo que les decía hace un rato de que nosotros como economistas tratamos de simplificar un poco las cosas para poder hacer los análisis, como para poder aprender a analizar. ¿Por qué? Porque efectivamente en la cantidad demandada de un bien, no solo
influye la capacidad que tengo yo como comprador de poder comprar algo, sino hay una cantidad impresionante de cosas que pueden influir en eso, ¿cierto? Por ejemplo, un cambio en mi salario, o sea, hay muchos factores que influyen en la demanda y en la oferta de un bien, ¿sí? Pero entonces aquí lo que estamos es tratando de abstraer un poco el tema y de verlo desde el punto de vista de la cantidad, de las cantidades. Miren, por ejemplo, aquí dice la ley de la demanda, ¿cierto? Si todo lo demás permanece constante, esa palabra de si todo lo demás permanece constante, se refiere a eso que les estoy diciendo. Entonces, supongamos que todo el resto de la economía se quedó quieto, congelado en un momento, ¿cierto? Y en algún momento la cantidad demandada del bien disminuye. Cuando el precio del bien aumenta, entonces todo se quedó quieto, pero el precio no se quedó quieto de un bien, el precio de las manzanas y el resto de la economía se congeló y el precio de las manzanas aumentó. Entonces, ¿qué me dice la ley de la demanda? ¿Sí más o menos entendemos el concepto? Ya es que tratamos de ver las Ahí sí cosas. sí, pero ahí sí me perdí yo un poquito, profe. Sí, lo O que sea, pasa es que en la congelación de los demás productos, ¿me sí, entiende? no solo de los Entonces, demás productos, sino en general de la economía, José, me refiero a que para hacer el análisis, nosotros suponemos que todo lo demás permanece constante. ¿Qué se refiere? A que estamos suponiendo que nada cambia en la economía, nada, todo digamos que permanece como si estuviera en un instante de tiempo, congelado. Lo único que cambia en ese instante de tiempo es el precio de un bien. Entonces resulta que aumentó el precio de las manzanas. ¿Qué ocurre si aumenta el precio de las manzanas? Disminuye la cantidad demandada de manzanas. Dejamos de consumir manzanas en ese mismo punto, ¿m? En ese punto de congelamiento. ¿Por qué? ya la cogí, profe. Sí, porque resulta que hay veces que puede que no ocurra esto, ¿sí? Entonces resulta que en la realidad disminuye el precio, disminuye que cuando aumenta el precio de las manzanas, no necesariamente hay una variación de la demanda en la realidad, por múltiples factores. Entonces, impuestos, precios, bueno, muchas cosas hasta la época del año, ¿cierto? Pero, pero de todas maneras, digamos que estas abstracciones lo que me sirven es como para aprender a entender cómo es que se mueve la economía en esas cosas como minúsculas o particulares. Digamos que suele ser como irreal, pero nos ayuda más adelante a hacer nuestros análisis un poco más acomodados a la realidad. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta, duda con esto. Cuando les hablaba de la matemática, les hablaba precisamente de, por ejemplo, saber leer estas gráficas. Entonces quisiera saber si entienden la gráfica. Sí, señora. Profe, según lo que veo en esta gráfica, me dice que a mayor cantidad subiría el precio, o debería ser al contrario, bajaría el precio, según esta gráfica que tengo yo acá. Aquí yo lo entiendo así, Sí, del punto, digámoslo así que del punto acá, por ejemplo, ¿sí? C, digamos que ese es el punto A, Ujú. y sube al punto B, arriba, subiría el precio. O sea, tengo una cantidad menor, pero me va a subir el precio. Pero mira que aquí, por ejemplo, lo estamos analizando desde el punto de vista de qué pasa cuando el precio aumenta, ¿cierto? Entonces, miremoslo al revés. Bueno, si resulta que estoy aquí y a este precio mis consumidores demandan esta cantidad de manzanas, ¿cierto? A este precio, esta cantidad. ¿Qué pasa si aumenta el precio? Y paso a este Ah, precio, ¿cierto?
Ah, pues resulta que mis Disminuye. consumidores van a consumir esta cantidad, van a... Comprar menos. Exactamente, ¿cierto? Entonces, el análisis de la demanda y la oferta tiene mucho que ver es con el movimiento de los precios, ¿cierto? De forma abstracta, porque más adelante, si tenemos, digamos, un espacio para ampliar esto, hay muchas cosas que influyen en cómo nosotros compramos y cómo las empresas colocan los precios de lo que nosotros compramos en la economía. ¿Es claro entonces? ¿Es clara la gráfica? Sí, profe. Sí, señora. Listo, perfecto. Sí, sí, Entonces, señora. ustedes ven, si unimos toda esa cantidad de puntos y combinaciones que hay entre el precio y la cantidad, se me va a generar esta línea anaranjada. Esta es la curva que nosotros llamamos la curva de demanda y tiene pendiente negativa, o sea, esto significa que es pendiente negativa, que a medida que aumentan en alguno de los puntos, disminuye en el otro, ¿cierto? Esto significa que tiene pendiente negativa. Bueno, sigamos con la oferta. Es Profe, un una... compañero escribió una pregunta al chat. Ah, gracias por avisarme. ¿Qué factores influyen en que el precio de un producto aumente según la constante? ¿A qué constante te refieres ahí, Carlos Mario? O en general, Pues sí, o sea, ¿qué factores? pues no sé, teniendo en cuenta pues el concepto de la ley de oferta, si todo lo demás permanece constante, Ujú. la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio perdón, la Espérame, cantidad ofrecida de un me devuelvo acá para que todos lo veamos. Listo. ya, bueno, otra vez. Teniendo, pues, teniendo en cuenta el concepto de la ley de la demanda, si todo lo demás permanece constante, la Ujú, cantidad demandada de un bien disminuye cuando el ujú, precio del bien aumenta. O sea, ¿qué factores influyen en que el precio aumente en un producto que constantemente está pues siendo consumido? ujú. Por ejemplo, que Eh, aumenta el precio de los factores de producción. ujú. Sí, digamos por Bueno, ejemplo. Dime, qué dime. pena. Puede influir también en temas, factores externos independientemente del producto. Un ejemplo, la papa, que hace pues mucho calor y perdón, hayan pues derrumbes o haya pues un evento natural en el cual afecte pues la capacidad del suelo de producir papas. Por ende, entonces, el precio del consumo de la papa se va a ver obviamente afectado pues por eso y teniendo en cuenta pues, de que la papa pues es un producto pues constante. Ujú. Pues, Eso es, digamos, un ejemplo de algo que modifica el precio de mi producto. Una helada, por ejemplo, que daña la cosecha, ¿cierto? Hace que el ujú, sí, producto sea escaso, o que esté escaso en cierta época del año cuando debiera haber mucho. Eso hace que se modifique el precio del bien y la cantidad demandada generalmente disminuye. Digamos que esto es la generalidad porque eso también depende del tipo de bienes, ¿cierto? Porque no todos los sí, bienes sí. son iguales. Hay algunos bienes que ustedes irán a trabajar cuando vayan a ver macroeconomía, que van a hablar de, por ejemplo, los bienes sustitutos, los bienes complementarios, ¿cierto? Eh, los bienes inferiores, por ejemplo, un bien sustituto, digamos, la papa y la yuca, digamos que son bienes sustitutos, que si por alguna casualidad de la vida aumenta mucho el precio de la papa y el precio de la yuca permanece constante, yo podría decir que voy a preferir consumir yuca a consumir papa, ¿cierto? La cantidad demandada de papa baja y aumenta la cantidad demandada de yuca por el cambio de precio. En ese caso, por ejemplo, que son bienes sustitutos, pero hay bienes que son, por ejemplo, complementarios. Digamos, los automóviles
y el aceite de carro, no sé, me ocurre. ¿Qué? Y en, A medida que aumenta, perdón, ¿quién me iba a decir algo? y en los bienes raíz, profe, ¿en qué puede aumentar la demanda? Pueden poner país. Sí, Desde hace 5 años para acá, aumentó la demanda de compras de predios. Y sí, a por ejemplo, eso, habiendo tanta demanda, ya usted ya no consigue, pues, digamos así, un apartamentico de 47, 48 metros cuadrados, ya usted lo está consiguiendo en 116, 120 millones de pesos, donde hace 5 años para atrás, ese mismo apartamentico con ese mismo metraje, se lo conseguía 50 y 60 millones aproximadamente. sí, por ejemplo, algo que influye en ese ejemplo que tú das puede ser el cambio en los ingresos de las personas. Una mejora en los ingresos puede producir un aumento en la demanda de bienes raíces. Otra cosa que puede causar un aumento en la demanda puede ser que el gobierno saque un subsidio. Entonces, la emisión de subsidios puede hacer que aumente la cantidad de personas que quieran conseguir una casa. Ah, ya entendí ahí, profe. Claro, han Ujú. sacado tanto subsidio como mi casa ya. Por ejemplo, eh, Exactamente. Entonces ya la gente, entre mayor, o sea, realmente el bien vale, un ejemplo, 100 millones de pesos. Pero con ese subsidio mi casa ya realmente están pagando para 45, 48 millones de pesos. pero Aunque ahí el lo que Estado pasa, asume el sí, otro. sí, lo que pasa no es que haya un valor real, sino que los valores se van acomodando, ¿ves? Entonces, la existencia de esos subsidios ha generado que haya un aumento en los precios de la vivienda. Y normalmente cuando los precios aumentan, no vuelven a bajar, sino que continúan en ese margen. Y al contrario, continúan aumentando. Sí, eso he Bueno, visto, profe. Eso he visto que realmente ya es difícil conseguir una vivienda en un, digámoslo así, en precio pues de estrato 2 en menos de 100 millones de pesos. Es difícil ya conseguirlo y más con un metraje pues digamos que son un metraje muy, muy, muy bajito, donde sí, muchas veces el metro cuadrado vale 4.500 dependiendo también en el punto del estrato. Y si es en un área comercial, pues me imagino que ya es el metro cuadrado, muy costoso, me sí. imagino exactamente. Como por ejemplo comprar aquí en Cerritos. Uno de los metros cuadrados más costosos del país está en Cerritos. Sí, creo que está que a 45.000 pesos. No, está costosísimo. Esos son millones. El Pero metro eso cuadrado es como a 3 millones de pesos. bueno, entonces, Carlos Mario, ¿sí te quedó más o menos clara la duda? Sí, sí, señora, muy claro. Muchas Ah, gracias. perfecto. Entonces sigamos con el análisis de la oferta. Recuerden que estamos siendo como muy simples a la hora de analizar. José, colabórame tú con la lectura de esta diapositiva, por favor. bueno, profe. Oferta, cantidad ofrecida, cantidad de bienes que los vendedores pueden y quieren vender. Ley de oferta. Si todo lo demás permanece constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Perfecto. Entonces el análisis viene siendo muy parecido al análisis que hicimos ahora, pero este es desde el punto de vista del vendedor, del productor. Ustedes se dieron cuenta de la demanda podemos decir que la determinan los consumidores. La oferta podemos decir que la determinan los productores, los vendedores. Entonces es en el mismo sentido. Supongamos que a este precio estoy vendiendo mi producto en el mercado y se está vendiendo esta cantidad. Cuando el precio aumenta, aumenta la cantidad que yo produzco para llevar al mercado. ¿Sí es clara la gráfica? O sea que el precio va de para arriba. Ante O un sea, precio, ante un aumento de precios, ¿cierto? Digamos, yo estoy sí, produciendo las mismas manzanas de las que hemos estado hablando
y veo que hay un aumento de precio en la economía, pues yo tengo que poner más manzanas en la economía, tengo que poner más manzanas a la venta para obtener más ganancia porque se están vendiendo mejor. Y eso incluye también, digámoslo así, en el transporte. ¿A qué te refieres con el transporte? O sea, entre más cantidad vendas, o sea, va a tener más gasto de transporte para llevarlo del punto A al punto B. O sea, digámoslo así, del campo, llevarlo al almacén o supermercado. Eso también tengo que sacarle también un fruto de ganancia. Sí, digamos que eso ya serían los costos de producción, ¿cierto? Pero estamos, digamos, analizando, por eso yo les digo que acá estamos haciendo una abstracción, porque estamos dejando todo lo demás constante. Entonces, supongamos que a mí no me cuesta mayor cosa cambiar esa cantidad o que, digamos, no influye demasiado realizar este cambio de esta cantidad de aquí a acá. En la realidad es así como tú dices. Entonces, nosotros, si vemos que hay un producto que se está vendiendo muy bien, como por ejemplo ahorita en época de pandemia, el gel antibacterial, entonces, digamos, bueno, entonces aumentemos la producción de gel antibacterial porque el precio amerita, porque voy a obtener más ganancias entre más vendas, ¿cierto? Pero detrás de todo eso, claro, hay una cantidad de costos de producción, no solo de producción como el transporte, sino también de mano de obra, y hay que tener en cuenta que muchas veces la mayoría de las veces nosotros desde nuestras empresas tenemos un límite porque digamos, así aumenta el precio, nosotros con nuestros factores de producción tenemos un límite para realizar esa producción, no la podemos hacer infinita, ¿m? Porque tenemos, digamos, la capacidad de pagar una nómina de tantos empleados, tenemos la capacidad de acuerdo a nuestras máquinas de elaborar tantos productos al día, ¿cierto? Entonces es una cantidad de cosas que influyen, pero digamos que si analizamos todo desde el punto de vista únicamente del precio de cualquier bien y la cantidad, podemos ver que esta relación existe, ¿cierto? Que digamos es una tendencia, se tiende a qué? A que cuando haya un aumento del precio en el mercado, yo tiendo a producir más. Es como para que ustedes aprendan a mirar esa tendencia, ¿sí? Porque alrededor de toda la producción existen muchos factores que nosotros no estamos teniendo en cuenta para hacer este análisis. ¿Sí es un poco más claro, Juan? ¿José? Sí, profe, yo lo estoy aquí, lo estoy visualizando, por decir algún ejemplo. Yo tengo mi finca y mi finca tengo unas vaquitas lecheras y la leche que estoy vendiendo se está dando, pero como yo lo visualizo así, como la leche se está vendiendo, la vendo por decir algo, a 2.000 pesos el litro, pero como voy a generar más, voy a tener más desgaste en mis empleados, pero yo pues, puedo ganar más y se está vendiendo. Así lo estoy visualizando yo, Sí, profe. exactamente. O sea, digamos de que si el precio del mercado es favorable, tú puedes aumentar tu producción aun cuando tengas que incurrir en algunos costos, porque de todas maneras, de lo que hablábamos en la primera clase, tu beneficio marginal va a ser mayor al costo marginal de producir una bolsa de leche más, por ejemplo. Bueno, entonces continuemos. Si les parece bien, ¿alguien tiene alguna duda con la gráfica? ¿Todos bien? Todo claro, profe. Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar a otro tema que se llama las elasticidades. Las elasticidades. Cristian, ¿me colaboras por fin ahí con esa lectura? Elasticidad. La elasticidad es lo que mide qué tanto reaccionan los compradores y vendedores a cambios en las condiciones de mercado. Por ejemplo, cambios en los precios. Listo. Entonces la elasticidad mide las reacciones que tenemos nosotros los agentes de la economía, compradores y vendedores, ante cambios que puedan haber en las condiciones del mercado. Entonces, por ejemplo,
¿Qué ocurre cuando cambian los precios de algún bien que nosotros solemos consumir? Eso normalmente hace que cambien nuestras preferencias, o hay veces que no, dependiendo de los bienes. Por ejemplo, miremos rápidamente los huevos. ¿Ustedes consumen huevos diariamente? ¿O es normal que en sus casas se consuma huevo? Sí, Sí, señora. Al desayuno. es un producto prácticamente, es un Sí, Yo creo producto que claro, todo el prácticamente de mundo. primera esencial. necesidad. Yo creo que casi todos consumimos huevo. Y ante cambios en los precios, ¿cómo actuamos? Entonces resulta que nosotros hoy compramos un huevo en 300 pesos y mañana amaneció a 400. ¿Ustedes dejan de comprar huevo o lo compran a 400? No, profe, Yo lo lo compraría a seguimos 400. comprando. No se ¿Cómo sigue dijo comprando. Cristian? Uno lo compra 400. Uno lo suele comprar a 400, ¿cierto? Porque de alguna forma está tan habituado a comer huevo todos los días que uno no reacciona casi a cambios en el precio del huevo. ¿Ves? Entonces, esas elasticidades dependen también del producto el que estemos analizando. Podríamos Pero decir que ¿quién está hablando? yo, profe, pues qué pena. Pero Sí, digamos que la reacción, es verdad que digamos el huevo es como un alimento muy, muy esencial, pero si digamos vemos la variación del precio en unitario, hablando ya pues de un panal, digamos que sí podría haber ciertas reacciones, porque a veces, pues yo recuerdo momentos sí. en los que el huevo ha estado en unos precios supremamente como altos. Sí, bueno, está bien, claro, porque es que hay que tener en cuenta que o no es una cosa o la otra, no. Si hay cierto tipo de reacción. Lo que me refiero es que hay una baja reacción. No, digamos que si yo consumía un panal de huevos, eh, digamos semanal, no sé, no digamos quincenal, ya no voy a consumir el panal de huevos quincenal, sino que voy a hacer que me dure 20 días por el precio, ¿cierto? Pero igual voy a comprar el panal de huevos. O Profe, hay personas, sí, dime, José. profe, o de pronto lo que hace el empresario, es decir, si el panal de huevo triple A vale 10.800 pesos, que es el precio estándar que ha estado, pero de un Ujú. momento a otro él dice ya no vale 10.800, sino que vale 10.900, pues uno lo sigue comprando porque uno dice 100 pesos no es nada, pero a cantidad de escala eso es una millonada que el empresario le va a entrar. Sí, pero estamos viéndolo desde el punto de vista, por ejemplo, del consumidor, ¿cierto? Desde el punto de vista de ese productor. Eh, Cambios en los precios se referirían, por ejemplo, a un aumento en el costo del transporte de los huevos. ¿Ves? Siempre tengan en cuenta que hay dos visiones, la visión del consumidor y la visión del productor. Entonces, el primer análisis que hicimos sobre el consumo de los huevos tiene que ver con el análisis del consumidor, pero entonces cuando ya tú me hablas del productor y de que va a tener una millonada adicional por el aumento del precio, ¿cierto? Entonces lo vamos a ver desde el punto de vista del productor. O Entonces sea, en ahí la gráfica anterior, lo que estábamos viendo en la gráfica anterior. sí, exactamente. Entonces, y lo que vamos a ver la próxima clase es una mezcla de esas dos. Vamos a ver una mezcla de la oferta y de la demanda. Bueno, continuemos. Vamos a ver unos ejemplos de elasticidades para que quede un poco más claro. Hay varios tipos de elasticidades. Una de las elasticidades más conocidas es la elasticidad precio de la demanda, que es la elasticidad de la que estábamos hablando como consumidores a la hora de analizar qué pasa con el precio, cuando aumenta el precio del huevo, qué pasa con la cantidad demandada, ¿cierto? Entonces, Wilson, ¿me colaboras por fin con la lectura de esta diapositiva? Ay, qué pena, no sé si está hablando porque se le está yendo la voz. ¿Todos me están escuchando bien o me escuchan mal? O cuéntenme, a ver. Yo lo escucho bien.
Sí, bien. Yo también la escucho Yo bien. también la escucho muy bien. Sí, bien, profe. Yo Wilson, también la escucho No, bien. ya la estoy escuchando bien. Ah, bueno, Wilson, que si me Ya te puedes escucho, colaborar con la lectura de esta diapositiva. Ah, bueno, preciso, dale. Elasticidad, precio de la... Mide qué tanto la cantidad demandada responde a un cambio en el precio. La demanda de un bien se dice que es elástica si la cantidad demandada responde sustancialmente a un cambio en el precio. La demanda de un bien se dice que es inelástica si solo responde ligeramente ante un cambio del precio. Perfecto. Entonces, era el análisis que hacíamos ahorita con los huevos, ¿cierto? ¿Qué tanto la cantidad demandada de huevos responde a un cambio en el precio? Entonces, lo que yo veo generalmente y por lo que ustedes respondieron, yo diría que la demanda de los huevos es una demanda inelástica, porque responde ligeramente a cambios en el precio. ¿Qué pasa? Que si aumenta el huevo por unidad 100 pesos, yo lo sigo consumiendo, ¿cierto? No significa que lo voy a dejar de consumir o que si consumía un panal voy a comprar 2 huevos. O sea, el cambio no es extremo, el cambio es muy ligero. Entonces a eso se refiere con que la demanda sea inelástica. Aquí tenemos una fórmula para calcular la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda va a ser igual a el porcentaje de cambio, este símbolo, Profe, se le está cortando. Pero se le entrecortó el audio. Tiene el micrófono cerrado. muchachos, espérenme un momentico, yo reviso si hay alguien más conectado a esta red y ya regreso, ¿listo? Bueno, muchachos, ¿cómo me escuchan? Ahora sí, Bien, profe, profe. bien. Bueno, listo. Sí, es que estaba entrando Bien, una profe. llamada y hizo interferencia con el internet, porque el internet mío es del celular. Bueno, sigamos. Entonces les estaba explicando que esta es la fórmula para calcular la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda va a ser igual al porcentaje de cambio. Este símbolo significa cambio en matemáticas. El porcentaje de cambio en la cantidad demandada del bien dividido el porcentaje de cambio en el precio del bien. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro. Suponga que el precio de un bien era de 1000 y luego de un tiempo es de 1200. Hubo un cambio en el 20% del precio, ¿es claro? Sí, profe. Listo. Ahora, si el precio inicial, si al precio inicial, o sea, a 1000 pesos, la cantidad demandada era de 500 unidades del bien, o sea que cuando el bien, cualquiera que sea, valía 1000, los consumidores demandaban 500 unidades y luego, cuando pasó a ser de 1200, después de su aumento, la cantidad se redujo a 350 unidades, hubo un cambio del 30%.
Entonces, aquí en los precios vemos un cambio del 20% y aquí en las cantidades un cambio del 30%. Profe, pero no está al revés. No iría el precio abajo. Ay, sí, tienes toda la razón. Suponga que el precio de un bien es de 1000 y luego de un tiempo es de 1200, es 20%, correcto. Y ahora el precio inicial, sí, quedó al revés. La demanda del bien era de 500 unidades, sí, porque arriba son la variación de las cantidades. Entonces, permítame, yo hago la corrección. Las cantidades van arriba y los precios van abajo. Sería entonces 30% sobre 20%. La elasticidad sería de 1.5 y sería negativa. Ahí discúlpenme por el lapsus, no me había dado cuenta que me había quedado al revés esto. Igual yo les hago la corrección de la diapositiva para que ustedes la tengan bien hecha y se las vuelva a subir a la plataforma. Bueno, no sé si quedó claro, lástima que aquí la embarré con ese ejemplo. No, profe, pero sí está claro, para mí. Ok, listo, yo les corrijo las diapositivas, ahorita mismo se las corrijo. Elasticidad, ingreso de la demanda. Este es otro tipo de elasticidad y tiene que ver con el cambio en el ingreso del consumidor. Esta mide qué tanto la cantidad demandada de un bien responde a un cambio en los ingresos del consumidor. Entonces, por ejemplo, qué tanto la cantidad demandada de, a ver, pues, digamos, ustedes al tener un aumento de salario, tienden a consumir más algún bien de los que ya consumen. O quisieran aumentar el consumo de algún bien. Pues se aumentaría, pienso, el consumo de algún bien. Aunque pero, muchas veces cuando aumenta el salario, aumenta todo, profe, entonces prácticamente llegamos a lo mismo, o a sí, menos, o a sí, menos. pero pongamos cuidado aquí. Estamos hablando de cuando aumenta los ingresos del consumidor, pero estamos tratando de ser como muy abstractos y digamos que estamos viéndonos individualmente, como consumidor individual. Porque sí es cierto que digamos al final del año, cuando aumentan los precios aumentan los salarios, perdón, ¿cierto? Entonces se establece el nuevo salario mínimo, etcétera. Todos los precios tienden a aumentar y es prácticamente como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? Eh, pero entonces la idea es qué pasa si, digamos, aumenta tu salario porque hubo una promoción, te subieron de cargo y aumentó tu salario y el resto de la economía está normal. Y es un mes, digamos, marzo, agosto, nada especial. Pues por cultura, profe, por cultura creo que tendremos a comprar más, a gastar más. Sí, pero digamos, qué bien tenderías o ustedes tenderían a comprar más. Manuel va a decir algo, Manuel Sí, profe, Arango. digamos, lo más común sería, digamos, ya comprar de restaurante la comida o así. Por ejemplo, tú aumentarías la cantidad Los alimentos. demandada de alimentos en De verdad, restaurantes, por eso, ejemplo, ¿cierto? Ujú. sí. A eso se Yo, refiere la elasticidad de ingreso. José, cuéntame, ¿qué vas a decir? yo lo haría de pronto teniendo un mayor ingreso por X motivo, por un ascenso o porque me llegó algo extra, Ujú. de pronto lo aprovecharía de pronto normalmente uno hace compras de vestir, de ropa o zapatos o electrodomésticos cada año o cada 2 años. Entonces yo creo que yo me lanzaría a comprar un electrodoméstico o, vestuario. Perfecto, entonces José lo que haría es
aumentar la cantidad de demandada de bienes de vestuario, ¿cierto? Ante un aumento de sus ingresos. Entonces, analizaríamos la elasticidad de ingresos en el caso digamos, en la compra de camisas o en la compra de pantalones, en la compra de vestuario, ¿no? A eso se refiere la elasticidad de ingreso de la demanda. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro y vamos a ver la última elasticidad, que es la elasticidad cruzada de la demanda. Entonces vamos a ver un ejemplo. Profe, pero deja de presentar la pantalla. Espera, denme un momentico, por favor. ¿Qué pasaría acá? Denme un segundo, por favor. A ver, presentar, sí se me fue. Ya, ¿la están viendo todavía? ¿No? ¿Listo? Ya la vemos, profe, ya la vemos. Entonces vamos a ver este ejemplo de elasticidad de ingreso. Suponga que un individuo ganaba inicialmente 1.000.000 y lo promovieron aumentando su salario en 1.500.000. Entonces tuvo un aumento Del de ingreso 50%. del 50%. El individuo come huevo y carne en la semana, pero después de su aumento salarial comenzó a consumir un 20% más de carne. Esta sí me quedó bien hecha. Entonces tenemos que la elasticidad de ingreso, aquí está el cambio en la cantidad demandada de carne, ¿cierto? En este caso, si ustedes se dan cuenta de la elasticidad de ingreso, la miramos con respecto al bien carne. Entonces, la elasticidad de ingreso de la demanda de la carne o del vestuario, ¿cierto? O del bien que nosotros queramos analizar, o de las compras de alimentos en la calle, etc. ¿Cierto? Entonces, va a ser el cambio en la cantidad demandada sobre el cambio en el ingreso, que fue de 50%, la elasticidad va a ser de 0,4. Estas elasticidades van a ser muy útiles para cuando nosotros tengamos que analizar nuestros propios productos como empresa, porque es importante saber ante cómo reaccionan los consumidores de mi producto. Por ejemplo, si yo tengo una empresa panelera, tengo que estar pendiente de cómo reaccionan los consumidores ante la disminución del precio del azúcar, que es un producto, digamos, competidor, aunque diferente, ¿cierto? Entonces podría decir, bueno, ¿me conviene o no me conviene? O de qué forma nosotros como empresa podemos adaptarnos a esos cambios y poder sortear, poder manejar esas elasticidades de modo de que no se disminuyan las ganancias de mi empresa o aprovechar, ¿cierto? Que haya aumento de ciertos ingresos, por ejemplo, los principios de año, que ustedes saben que de eso se trata, aumenta el salario y aumentan los precios, porque la idea es aprovecharse de esas elasticidades, de esa capacidad que puede aumentar de compra de los consumidores a la hora de que ven que aumenta sus salarios. Entonces, todos estos elementos nos sirven para hacer análisis a nuestros propios productos dentro de nuestras propias empresas. Y vamos a ver la última elasticidad, que es la elasticidad precio cruzada de la demanda. Esta mide qué tanto la cantidad demandada responde a un cambio en el precio de otro bien. La fórmula es de la misma forma, entonces está el porcentaje de cambio en la cantidad demandada del bien 1 con respecto al porcentaje de cambio del precio del bien 2. Vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro. Entonces, supongamos que un comprador suele consumir al salir del trabajo en un local de comidas rápidas. Entonces, cada vez que yo salgo del trabajo, voy a un local de comidas rápidas y entonces resulta que el precio de las hamburguesas aumentó 15%.
y el precio de los perros calientes permaneció igual. Entonces, lo que causa que el comprador aumente la cantidad de perros calientes, de consumo de perros calientes, ¿cierto? En un 30%. Entonces, la elasticidad precio cruzada de la demanda de perros calientes va a ser igual a ese cambio que hubo en la cantidad demandada de perros calientes, que fue un aumento del 30%, ¿cierto? Pero ese cambio fue originado principalmente por un cambio en el precio de las hamburguesas, de un 15%. ¿Mm? Entonces podemos decir que la elasticidad precio cruzada de la demanda de perros calientes es igual a 2. Esto es muy, muy útil cuando analizamos nuestros productos con respecto a los productos de la competencia o a productos que pueden ser complementarios. Yo les iba a decir por ahí un ejemplo y no sé por qué no lo acabé. Por ejemplo, Profe, o sea que, por decir algo, perdón que, sí, o sea que, por un ejemplo, en la venta por decir algo, del 100% de los perros y el 100% de la hamburguesa, pero me subió el precio de la hamburguesa, entonces ya se me disminuye el precio de la venta de la hamburguesa, pero sí se me aumenta, por decir algo, del 100% a un 10 o un 5 o un 2%. Aquí dice un 2%, pero yo pienso que es un 20% sobre el precio de la hamburguesa, si estamos hablando sobre un 100%. pero es que esa elasticidad no se refiere a un porcentaje, José. Esa elasticidad es la elasticidad. O sea, cuando tú matemáticamente coges y divides dos porcentajes, estás como anulando este tipo de medidas. Te da un número sencillo. O sea, no vas a confundir esto con porcentajes. Ah, ya. O sea, 30 No, dividido no. 15 igual a 2. Eso. O sea, no es un porcentaje. ¿Listo? O sea, esto lo que es Listo. una elasticidad. Y esto, digamos que nos sirve cuando la comparamos con otras. Entonces, digamos que cojo, o cuando la comparo con la misma en otros puntos del tiempo. Digamos, la elasticidad cruzada de la demanda hace 2 meses era de 1. Entonces era menos elástica que ahora. ¿Ves? Eso nos sirve para hacer comparaciones y análisis, pero no son porcentajes. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Listo, perfecto. ¿Cómo la ven? ¿Cómo vieron el tema el día de hoy? Está chévere, profe. Bueno, listo. Entonces yo Muy bueno, muy Sí, completo. el tema me se ve com- chévere, profe. Claro que hay que analizarlo mucho. Sí, Por es parte mía hay que analizarlo mucho. No sé un los tema. compañeros, pero esto es algo, pues, para mí es muy nuevo, demasiadamente nuevo, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Todas estas son herramientas que a ustedes les van a permitir más adelante, son herramientas muy abstractas, pero más adelante les van a permitir a ustedes, digamos, tener capacidad de análisis para cuestiones de la vida real, que en la realidad nosotros lo que estamos aquí aprendiendo es a poder tener una visión y adquirir una cantidad de herramientas que nos sirvan para aplicar en la vida real, ¿cierto? Me comprometo ahora mismo a corregir la diapositiva que quedó al revés y se la subo de una vez. Esta es la bibliografía que se trabajó para realizar estas diapositivas. El libro principal es de Principios de Economía de Gregory Mankiw. Si de pronto quieren ver el libro, la mayoría de los libros están este es de McGraw-Hill, están en la biblioteca de la universidad. Ahí Oscar les compartió en el chat el usuario y la contraseña. Oscar, yo creo que esa contraseña me parece que es con una R mayúscula. Sí, profe, Profe, sino que no sé qué me Sí, pasó. eso para que tengan en cuenta. Ahí está el usuario y la contraseña con esa R mayúscula para que ingresen a la biblioteca mientras les habilitan sus usuarios. ¿y con quién podemos hablar para habilitar los usuarios mientras, profe, también, para agilizar? Yo ahorita mismo voy a consultar con el coordinador y les mando al WhatsApp lo que él me informe, ¿listo? Para que ustedes vayan tramitando también sus usuarios, porque igual lo van a necesitar de aquí hasta toda su carrera, hasta finalizar la carrera. Vale, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces, si no tienen algún comentario o algo más, yo creo que terminamos por el día de hoy.
Profe, y sobre el trabajo que debemos hacer, donde debemos entrar Ah, ahí a la bueno, biblioteca, eso, pues no sé, no he mirado, ¿tiene un límite de tiempo? no, no tiene límite de tiempo. Yo normalmente no le pongo límite de tiempo a los trabajos, porque igual la idea es que ustedes no se dejen coger la noche y trabajen semana a semana el contenido de la semana, ¿cierto? Y pues además teniendo en cuenta que muchos de ustedes están trabajando, que tienen otras clases, entonces es como para que acomoden mejor su tiempo y no se sientan como tan obligados. Eso sí, que se haga el trabajo y se haga bien hecho. Para este trabajo, recuerde que yo les dejé un link de modelo de ficha de lectura y no es para esta semana, es para la semana número 4, porque hace parte de parcial, ¿listo? Si alguien tiene preguntas o algo, escríbanme en el WhatsApp, escríbanme en el foro, bueno, ahí yo creo que... O recuerden que tenemos un horario de consulta, me escriben si necesitan que nos veamos por aquí por Meet o como quieran para ampliar algún tema, algún refuerzo, lo que ustedes necesiten. Sobre ese trabajo que se envía por el model, el trabajo anterior que le envié, no sé si se lo envié bien, pero creo que se lo envió fue por 2 lados, ¿no? ¿El comentario sobre el trabajo de la inflación? Sí, ¿Me estás hablando, José, sí? sí, profe. Sí, José, me llegó por 2 lados, llegó, tranquilo. Entonces, la verdad, no, como le digo, profe, no es excusa, pero soy nuevo en esto y No, tranquilo, igual la idea es que eso vayan preguntando si tienen algún problema con la plataforma, con cualquier cosa y tratamos de resolver, porque de todas maneras esto es muy nuevo y no es solamente nuevo para ustedes, es nuevo para nosotros también como docentes, aquí cometemos muchos errores, pero la idea es que entre todos colaboremos y le saquemos el mayor fruto posible a esto. ok, profe, gracias. Bueno, muchachos, me alegró verlos Gracias, esta profe. noche y nos vemos dentro de 8 días, si les parece. Muchísimas gracias. Listo, profe, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Con muy gusto. amable. Ya mismo les Hasta luego. corrijo las diapositivas y las subo. Listo, profe, vale. Ok, Feliz noche profe. para todos. Gracias, Hasta profe. mañana. Bueno, con gusto, Gracias. que estén muy bien. Muchas gracias. No.